Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a hablar del clasicismo griego. Veamos, ¿qué es el clasicismo griego? El clasicismo griego es la primera corriente de la literatura universal, que comprende los siglos 8 a.C. hasta el siglo 5 después de Cristo. Todo esto que se ha desarrollado en Grecia. Recordemos que en el mundo antiguo una de las culturas más poderosas e influyentes era la cultura griega. Vamos a ver cuáles fueron las características de esta literatura. Ellos tuvieron bastante cuidado en lo que es el equilibrio y la simetría, sobre todo en la forma y el fondo. Tuvieron mucho cuidado con las normas. En esa época ellos rendían culto a la razón. Tenía una posición antropocéntrica. ¿Por qué tenía una posición antropocéntrica? Porque todo giraba en torno al hombre. Tal es así que si vemos en la escultura, podemos ver de que tenían un apego hacia la perfección del cuerpo humano. Otra de sus características era la predestinación. Generalmente sus héroes tenían un destino cruel, un destino fatal. Por ejemplo, tenemos ahí a Edipo. Y finalmente en la cultura griega aparecen los aedos y rapsodas. Vamos a ver que la cultura griega se divide en tres periodos, en un periodo jónico, ático y helenístico. El periodo jónico y el periodo ático son los que nosotros vamos a estudiar en literatura, porque aquí es donde sobresalen sus producciones sobresalen aquí sus producciones de más relevancia o de más importancia. En el periodo jónico, denominado también periodo arcaico, aquí en ese periodo se desarrolla la épica griega con la figura de Homero, que es autor de la Ilíada y la Odisea. También se desarrolla en la didáctica, la épica didáctica, con Hesíodo, que es el autor de la Teogonía. Recuerden que habíamos mencionado en la clase anterior que la Teogonía era como donde nos explicaban el origen de los dioses. Vemos que en el periodo ático, llamado también periodo clásico, es el siglo de Pericles. Aquí la cultura griega llega a su máximo apogeo y destaca el teatro, tanto lo que es la comedia con Aristófanes y la tragedia con estilo Sófocles y Eurípides. Aquí tenemos un cuadro más detallado de esto. Aquí están los periodos jónico, clásico, helenístico. ¿Ya? Bueno, acá vemos que en el periodo arcaico se forman las primeras ciudades, se dan las guerras persas, aquí tenemos a los que sobresalen, el periodo clásico donde sobresale Pericles, este gobernante con el cual Atenas llega a su máximo apogeo en todas las artes. Posteriormente vamos a pasar ahora, mira, acá tenemos a los dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Vamos a pasar a hablar de Homero en el día de hoy. ¿Quién es Homero? Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea. El nombre Homero significa el que no ve. Se dice que probablemente era un viejo ciego y pobre que erraba de ciudad en ciudad cantando sus poemas. Entonces es por eso que lo comenzaron a denominar a este aedo griego como Homero, el que no ve. Probablemente su verdadero nombre fue Melesígenes y de su biografía en sí no se sabe casi nada. La tradición nos la relata como un hombre viejo, ciego, que iba de pueblo en pueblo cantando sus poemas, todos referidos a la guerra con Troya y a sus héroes. ¿Cuáles fueron las características de estos poemas homéricos? Sus poemas representaban hechos sucedidos en el siglo XII. El mundo de Homero es divino y humano porque los personajes que van a intervenir en sus obras son tanto dioses como hombres. Además, presenta gran detallismo y realismo. Se han creado arquetipos a través de sus personajes. Había personajes que representaban, como por ejemplo Odiseo, la prudencia, como la sabiduría en el caso de la diosa Atenea. Hay una variedad y justeza de los epítetos. ¿Qué son los epítetos? Es un recurso literario que utilizaba para poder realzar las cualidades de cada héroe. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Fueron puestos en escrito alrededor de la época de Pisístrato. En el periodo jónico no existía la escritura, es decir, que toda producción literaria fue transmitida en forma oral. Ya la escritura recién aparece en la época clásica.
Originalmente fueron compuestos, por eso se dice que estos poemas homéricos originalmente en un inicio fueron compuestos para ser recitados por la carencia de la escritura. Se componen en los dialectos eólico y jónico. Vamos a pasar a contar ahora lo que es uno de los poemas homéricos más representativos, que es la Ilíada. Pero antes de contarles la Ilíada, vamos a hablar de lo que es el antecedente, o sea, cómo es que se originó esta guerra. El antecedente de esta guerra entre los griegos y los troyanos se originó a través del mito de la manzana de la discordia. ¿Qué pasó? Sucedió que en el Olimpo había una fiesta, se estaban casando la diosa Tetis con el mortal Peleo, pero a esta fiesta no fue invitada Eris, la diosa de la discordia. Esto molestó tanto a la diosa que se apareció en la fiesta y dejó caer una manzana dorada con la inscripción para la más hermosa. Es así que tres diosas se comenzaron de alguna forma, ¿no?, a querer, comenzaron a pelear por la manzana, o sea, querían obtener la manzana, querían tener ese título de la más hermosa. Entonces, las tres diosas que optaban por ese título eran la diosa Hera, Atenea y Afrodita. Las tres diosas se acercaron al dios Zeus y le dijeron: Zeus, ¿a quién de las tres otorgas tú la manzana con la inscripción para la más bella o para la más hermosa? Zeus, no queriendo meterse en problemas con las tres diosas, él eligió un juez humano y llamó a que el joven Paris fuese el juez. Entonces Paris fue llevado a la presencia de estas diosas y ahí él pues tenía que ver a quién obsequiaría esa manzana, o sea, a quién le daría el título de ser la más hermosa. Frente a esto, las tres diosas comenzaron a otorgarle ciertos dones, ¿no? O sea, le dijeron, por ejemplo, Hera le ofreció el poder, Atenea le ofreció la sabiduría y además ganar todas sus batallas, todas sus guerras. Y Afrodita le ofreció el amor, y no solamente cualquier amor, el amor de la joven más hermosa de su tiempo, que en ese entonces era Helena. Paris optó por darle la manzana a Afrodita. Y es así de que, de alguna forma, estas diosas, Hera y Atenea, rivalizaron con Paris y también, en cierta forma, con Afrodita. Bien, entonces Paris viajó con su hermano Héctor, ¿ya? Ambos eran los príncipes de la ciudad de Troya, viajaron a Grecia, a la, a la ciudad de Esparta y conocieron a Menelao. Menelao era el esposo de la mujer más bella de esa época, que era Helena. Entonces la conoció a Helena cuando fue de viaje y la raptó. O sea, cuando se regresaron los dos príncipes al día siguiente hacia Troya, se llevaron consigo a Helena. Helena se había enamorado también de Paris y Paris de ella. Y es así como se inició la guerra. Menelao, el rey de Esparta, pidió ayuda a Agamenón y le dijo: no, mira cómo es posible que me hayan hecho este oprobio, han venido a visitarme y se han robado a mi esposa. Entonces Agamenón, el rey de reyes, dijo: claro, hermano, te vamos a ayudar, vamos a ir a vengar ese oprobio. Es así de que Agamenón, el hermano de Menelao, convoca a todos los reyes de los reinos griegos, de las ciudades-estado, para poder declarar la guerra a Troya. El fin de Menelao no era simplemente rescatar a su cuñada, o sea, la esposa de su hermano. El fin de Menelao era otro, era conquistar a la ciudad de Troya. Así entonces se inicia la guerra con Troya. Y van muchos hombres aguerridos, fuertes, reyes, y entre esos hombres aguerridos pertenecientes al ejército griego se encuentra nuestro héroe Aquiles. La Ilíada nos va a relatar solamente los últimos 51 días de esta larga guerra que dura 10 años. Entonces, en los últimos 51 días ya han pasado más de 9 años que están combatiendo tanto griegos como troyanos. Sucede que Apolo envía una lluvia de flechas sobre el campo griego. Entonces, todos se preguntan por qué el dios Apolo está haciendo que los griegos mueran de una enfermedad, de la peste, como ellos llamaban. Es así de que preguntan al divino Calcas, y Calcas revela que ha sido porque Agamenón ha ofendido a Crises. Crises es su sacerdote, el sacerdote del dios Apolo.
lo ha ofendido raptando a su hija Criseida y no queriendo devolverla. Criseida era una sacerdotisa del templo de Apolo. Entonces Agamenón no quiere devolver a Criseida y Aquiles pues le increpa su conducta. De mala gana, Agamenón devuelve a Criseida, pero toma a la fuerza a la esclava de Aquiles, de nombre Briseida. Entonces aquí vemos que Aquiles monta en cólera, es la primera cólera de Aquiles y se retira del combate. Él dice, ya no voy a pelear. Entonces, todas sus fuerzas, o sea, su ejército tampoco pelea. Y diariamente los troyanos están combatiendo con los griegos, pero estos, o sea, los griegos están perdiendo en batalla. Los hombres de Aquiles eran los mirmidones, que eran conocidos por ser un pueblo netamente guerrero, entonces se notaba su falta. Bueno, vamos a ver luego que también un acontecimiento que se da es que Paris y Menelao van a librar una singular lucha, pero sin embargo Paris es un joven que no tiene tanta fuerza y huye de esta lucha. Lo más importante de la Ilíada es que cuando Aquiles ya decide ya marcharse a su patria, regresarse con todos sus hombres, Patroclo, su mejor amigo, no pudiendo aguantar que sus compañeros griegos están perdiendo día tras día, toma la armadura de Aquiles, se viste con ella y corre hacia el campo de batalla. Entonces todos los hombres de Aquiles, los mirmidones, pensando que se trataba del propio Aquiles que estaba yendo a la guerra, corren tras Patroclo y entran a la guerra. Entonces, en ese momento, pues, los griegos comienzan a ganar, ¿no? Y Héctor se enfrenta al que cree que es Aquiles. Se enfrenta en combate 1 a 1 y lo mata. Y al comenzar a quitarle la armadura, se da cuenta de que no es Aquiles a quien ha vencido, sino a otra persona que ha usurpado su lugar, o sea, a su amigo Patroclo. Se lleva la armadura de Aquiles y él está preocupado. Entonces Aquiles, cuando le cuentan que Héctor ha matado a su amigo Patroclo, enfurece otra vez. Ahí se ve la segunda cólera de Aquiles. Se siente muy mal por lo que le ha pasado a Patroclo y decide ir a retar a Héctor. Después de los funerales de su mejor amigo, Aquiles reta a Héctor a un combate singular donde Aquiles es el vencedor. Después de haberlo matado, no contento con eso, toma el cuerpo de Héctor y comienza a dar vueltas con él alrededor de la ciudad de Troya, frente a esta ciudad amurallada. No quiere que entierren a Héctor, lo deja ahí para que los perros se coman sus restos. Finalmente, el padre de Héctor implora piedad a Aquiles y la Ilíada termina con los funerales de Héctor. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la Odisea. La Odisea es el segundo poema épico de Homero, pertenece al género épico y también nos va a narrar los últimos 58 días de las aventuras de Odiseo. El protagonista principal es Ulises, llamado también Odiseo. Vamos a recordar que Ulises es el rey de Ítaca, que ha ido a participar de la guerra contra Troya. Aquí nos cuenta, ¿no?, que como una vez muerto Aquiles y muerto Héctor, las fuerzas estaban iguales, o sea, no diariamente peleaban, pero no había un vencedor. Entonces aquí a Odiseo se le ocurre una estrategia, hace construir un caballo enorme de madera y en el vientre de este caballo se esconden los guerreros más fuertes de Grecia. Los demás como que se hacen a la mar, o sea, hacen simular que los griegos están ya, ya se dan por vencidos y como que comienzan a retirarse. Entonces los troyanos entran en este caballo de madera como símbolo de trofeo por haber supuestamente derrotado a los griegos. Sin embargo, cuando ellos están celebrando en la noche, del vientre de este caballo de madera salen esos guerreros griegos escondidos allí y comienzan a atacar a los troyanos. Es así de que abren las puertas de la ciudad de Troya, regresan los saqueos o los griegos que aparentemente se estaban marchando en sus naves y conquistan la ciudad. Una vez conquistada Troya, todos los griegos regresan hacia sus respectivos reinos con sus trofeos de guerra. Sin embargo, Odiseo no puede regresar a su patria. Han pasado casi ya 20 años desde que salió de su tierra y no puede regresar a Ítaca.
Entonces, en la Odisea, nos van a narrar los 58 días de las aventuras. O sea, ¿qué había pasado con él? 10 años en la guerra y otros 9 años y pico extraviados en dónde. Es así de que la Odisea se va a dividir en tres partes. Vamos a ver la telemaquia, las aventuras de Ulises y la venganza de Ítaca. Empecemos por analizar la telemaquia. En esta primera parte, ¿qué pasó con Ulises? Ulises es retenido por Calipsos ya 7 años. La diosa se había enamorado de él y no quería dejarlo partir. Para esto su hijo ya ha cumplido 20 años y, y prepara un viaje para ir en busca del padre. Va a ir hacia los reinos de Tilos y de Esparta a preguntar al rey a Néstor y a Menelao sobre noticias de su padre. Saben que no ha muerto, pero no saben dónde se encuentra. Para esto también su madre estaba siendo asediada, o sea, la esposa de Ulises, Penélope, venía siendo asediada por muchos pretendientes que querían casarse con ella para poder convertirse. El pretendiente que se casara con ella automáticamente se iba a convertir en rey de Ítaca. Ella disimulaba, o sea, hizo una treta también. Ella simulaba todo el día tejer un manto y decía, cuando termine de tejer este manto, elegiré pretendiente. En el día tejía y en la noche destejía este manto, este velo que estaba haciendo. Zeus, a través de Hermes, el mensajero, ordena a Calipso que deje partir a Ulises. Es así que Ulises llega náufrago a la tierra de los Feacios, donde el rey Alcino lo recibe hospitalariamente. En la segunda parte, las aventuras de Ulises, vamos a ver cómo es que Ulises le va contando al rey Alcinoo todo lo que pasó. Le cuenta que cómo es que llega a la isla de los Icones, a todo el país de los latófagos, le cuenta su encuentro con Polifemo. Recordarás que Polifemo es un gigante con un solo ojo, un cíclope, hijo del Poseidón, el rey del mar, ¿no? El dios del mar, y a quien, bueno, sabes que Polifemo encarcela en una cueva a Ulises junto con su tripulación, y uno a uno se los está devorando. Entonces Ulises, a través de su ingenio, ciega el único ojo de Polifemo y le dice, ¿no? ¿Quién me ha dañado? Nadie. O sea, le haces pensar, le haces saber que su nombre es nadie. Entonces, cuando es dañado con este ojo, él comienza a gritar, ¿no? Nadie me ha dañado, nadie me ha hecho mucho daño. Entonces, sus demás compañeros cíclopes, cuando él comienza a gritar, nadie me ha dañado, piensan que, bueno, dirán, ¿por qué está gritando, no? Aprovechando este descuido, que como el cíclope abrió la puerta, esa piedra grande que tenía prisioneros en una cueva a Ulises y su tripulación, escapa. Entonces así nos cuenta la aventura de Polifemo. Cuenta su encuentro con el dios del viento, con la diosa Circe, que convirtió a varios de sus hombres en cerdos. Finalmente, vamos a ver la tercera parte, la venganza de Ítaca. Aquí nos cuenta que ya Odiseo, cuando llega a Ítaca, Atenea lo convierte en un mendigo y poco a poco, ¿no? Haciéndose pasar por un mendigo, asiste y ve cómo los pretendientes asedian a su esposa Penélope. Termina esta parte cuando Ulises, junto con Telémaco, que ya descubre quién es su padre, eh, planean juntos su venganza sobre estos pretendientes. Y mira, con un concurso de arco y flecha es que se da a conocer como que lo que es, ¿no? Ulises, el rey de Ítaca, mata a los pretendientes y finalmente se termina esta historia con la reconciliación de Ulises con su pueblo. Muy bien, jovencitos, espero que hayas prestado atención y que hayas comprendido. Nos vemos hasta la siguiente clase.